De este tema nos enlazamos con Mariana Pría. Ella es coordinadora de incidencia política de Save the Children en México. Muy buenas tardes, Mariana. Hola, muy buenas tardes, Tania, Dan, ¿cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos en este espacio. Mariana, a ver, ¿cuál es la importancia de estas modificaciones que se realizan en el Senado? Bueno, ya pasarán todavía a la Cámara de Diputados, pero ¿cuál es la importancia de esto? Porque en México es algo muy arraigado eso de la nalgada a tiempo. Sí, bueno, realmente es muy importante por una serie de razones, ¿no? Ahorita lo que se aprobó un dictamen para prohibir el castigo corporal y humillante. Ya había habido un esfuerzo anterior en donde solo se prohibía el castigo corporal, que se quedó, después de ser aprobada por senadores, se quedó en Cámara de Diputados, lo que esperamos que no suceda esta vez con castigo corporal humillante. Lo más importante en esta situación es que se agrega la parte de la humillación. Muchas veces en 6 de cada 10 niñas y niños son criados de formas violentas, ¿no? Ya sea de forma corporal o, digamos, con castigos corporales o con afectaciones psicológicas, ¿no? Es importante también decir que la importancia de que se apruebe esto es para generar un marco legal que entonces genere políticas públicas, que tenga presupuesto, ¿no? Porque prohibir no significa necesariamente criminalizar a una madre, a un padre, a un cuidador, sino que establece un marco legal para que entonces el Estado genere políticas con presupuesto que acompañen, ¿no? a la sociedad, a todo quien cuide de una niña o un niño, un adolescente, para saber que es una crianza con respeto, que es una crianza con ternura, ¿no? En términos prácticos, el hecho de educar niñas y niños con golpes o con agresiones psicológicas perpetúa como este ciclo de violencia en el que estamos, ¿no? Metidos como sociedad. Entonces, decirle a una niña, a un niño, eres muy burra, eres muy burro, no necesariamente va a generar una mejoría, sino aunque no lo veamos en ese momento, va a tener afectaciones en su desarrollo óptimo, ¿no? En resumen, es esto. Mariana, entonces lo que se plantea es una mejor educación, digamos, de este tipo de escuelas que existen, de escuelas para padres, o enseñar a las juventudes a saber en qué momento, cuando les llegue, cómo educar a los hijos. Claro, un poco, otra vez, la ley viene acompañada de una transformación cultural, ¿no? La importancia de romper ciclos de violencia en los que estamos, que no necesariamente van a ser los únicos, sino esta es una parte de un esfuerzo muy importante colectivo que se debe de dar desde la primera infancia, ¿no? Desde evitar violencia obstétrica, o sea, desde los primeros años de vida de una niña o de un niño es muy importante como sociedad, como una crianza colectiva de niñas y niños, cómo vamos a generar nosotros el contexto desde instituciones, desde madres, desde padres, etcétera, para que las niñas y los niños se sientan libres de crecer como ellos quieran, ¿no? Por supuesto, hay metodologías que deben ser acompañadas para un tema de disciplina, para un tema de guía, eso no está en duda, pero sí, definitivamente la búsqueda es romper estos patrones de violencia generalizada y cómo también visibilizar cuando adultos podemos ser violentos sin estarnos dando cuenta, ¿no? No es necesariamente culpar, sino cómo generamos un marco en el que como sociedad visibilicemos y nos podemos dar cuenta de cuándo estamos siendo violentos y por qué, ¿no? Mariana, no solo son los golpes, ya lo comentabas también, pues son burlas, pues todo esto que está como muy normalizado en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los efectos sobre las personas, sobre los niños y adolescentes al crecer con este tipo de acciones? Bueno, antes que contestarte esa pregunta, sí, sobre todo también, además en castigos humillantes o en estas burlas, sí se pueden reproducir estereotipos de género, tanto para niños como para niñas, que pueden afectarlos o pueden, digamos, marcar un camino que no necesariamente ellas o ellos quieran tomar, ¿no? Entonces, esto es muy importante.
En el tema del desarrollo sí es muy importante, digamos que previene de que una niña o un niño se sienta en un espacio seguro para desarrollarse de manera libre y plena, ¿no? Estamos limitando a niñas y niños que son sujetos de derechos eh, para descubrir ellos. Digamos, la obligación de nosotros es generar un contexto donde a través del respeto, como adultos lo pedimos, a través del respeto se genere estas relaciones humanas dentro de una cultura de paz. Desde el año pasado, de hecho, también es muy importante escucharlos, ¿no? Escucharlas, qué es lo que sienten ellas, qué es lo que sienten ellos cuando esto pasa, cómo generamos estos espacios, ¿no? El año pasado, el 19 de noviembre, hicimos un evento con el Senado, y fue muy importante porque la intención era que las niñas y los niños, las adolescentes y los adolescentes fueran el centro de este diálogo intergeneracional. Platicaron con el senador Batres, estuvieron otras instituciones de gobierno, etcétera, y fue muy interesante porque aparte del derecho de las niñas y los niños de vivir una vida libre de violencia, tienen derecho a participar, ¿no? Entendemos que nos tienen que escuchar y cuando escuchamos, ¿qué sienten?, ¿no? Cuando les decimos lo que les decimos. Entonces, ha sido un esfuerzo muy importante que realmente esperamos que se siga adelante en la Cámara de Diputados, porque esto no nada más es la prohibición, sino es todo una transformación cultural, ¿no?, de contexto. Mariana Pría, ¿cómo andan otras sociedades, cómo andan otros países en este tema? ¿Estamos llegando tarde al tema o estamos a tiempo? Sí tenemos una deuda histórica, definitivamente. Hace también el año pasado tuvimos un conversatorio en el que participó la senadora Josefina Vázquez Mota y también con la Embajada de Suecia en México, justamente sobre este tema. ¿Qué sucedió en Suecia, ¿no?, con la prohibición del castigo corporal y humillante? Y por un lado eran las afectaciones clínicas, digamos, que puede tener el hecho de golpear a una niña, a un niño, de cómo, digamos, tener un discurso de odio, de burla, si a ellos puede afectarlos por un lado. Y bueno, tuvimos como esta plática, este conversatorio sobre pruebas médicas, etcétera. Y por el otro lado, cómo fueron disminuyendo también los digamos, como los márgenes de muchos temas psicológicos que niñas y niños están pasando. Ahorita, no recuerdo bien el año, porque lleva muchas décadas en este avance, y otra vez, no quiere decir que eso aumentó, que metían a la cárcel a madres o padres, sino cómo se crea esta cultura. Entonces, ellos establecieron institutos, etcétera, y vamos, este es el primer paso para alcanzar eso. Mariana, ¿cuáles son los pasos que tendrían que seguir a partir de ahora? Bueno, pues ya se realizó esta aprobación, todavía falta complementarse. Sin embargo, pues para lo que nos comentabas, para que se generen políticas públicas con presupuesto para la crianza con respeto. Bueno, ha pasado en otros esfuerzos, por eso también es una deuda histórica que se ha quedado en la congeladora, ¿no?, como le llamamos. Se discute, se aprueba, se pasa a otra cámara y se queda sin discusión. Esperamos, y realmente es un trabajo que es tanto de gobierno como de sociedad, ¿no?, como de los medios, etcétera, justamente para visibilizar qué realmente significa, ¿no?, que se genere esta ley. Lo que falta es que va a ser discutida, o que se discuta más bien en Cámara de Diputados. Entonces, bueno, que se apruebe, que pase todo las veces que tenga que discutirse entre cámaras para que se haga ley. Y bueno, una vez que tienes ese marco legal, también no para el esfuerzo. El esfuerzo es entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, desde la parte institucional, desde la parte metodológica, cómo vamos a garantizar que toda persona que tenga al cuidado a un niño o a una niña esté capacitado y tenga las herramientas de qué significa tener una crianza con ternura, con respeto, ¿no? Existen las metodologías y mucha gente lo lleva a cabo, solamente garantizar que está visibilizado y la utilidad de esto, ¿no?, a largo plazo y a corto plazo. Mariana, ¿cómo luchar
contra el trabajo infantil. No se ha podido erradicar y ahora vamos hacia esto, a una crianza con respeto, con amor, con cariño. Si hay todavía personas que mandan a la calle a largas jornadas de trabajo a infantes. Bueno, el trabajo infantil tiene muchas causas, dentro de ellas el desarrollo, digamos la desigualdad, también la importancia institucional y las estructuras institucionales de cómo realmente podemos identificar dónde hay un trabajo infantil que es prohibido, ¿no? Hay protocolos en donde no quiere decir que niñas o niños no puedan ayudar, pero eso no quiere decir que les puede limitar, por ejemplo, su derecho al juego, ¿no? Porque esto tiene importancias cruciales para su desarrollo neuronal. Entonces, ¿cómo se puede luchar con el trabajo infantil? La pregunta macro o la respuesta macro tiene que ver con un tema de desigualdad, ¿no? Y con un tema de estructuras que tenemos que trabajar en ellas y que también es muy importante. Ante el COVID, el riesgo de un aumento en el trabajo infantil es muy peligroso. Y por lado institucional, también hemos estado trabajando de cerca con cómo actualizamos estos protocolos, cómo hay presupuesto para que entonces haya una inspección. Otra vez, y no nada más una inspección a personas particulares, sino a corporaciones, ¿no? O sea, hay muchos trabajos o muchas herramientas que se han llevado a cabo para que en las cadenas de producción realmente nos aseguremos de que no hay trabajo infantil, ¿no? Entonces, bueno, ubicar también, ¿no? Como en los campos agrícolas, por ejemplo, existe este riesgo latente. ¿Qué pasa con la nueva crisis? ¿Cómo vamos a generar políticas públicas que prevengan esto? Y también cómo generar presupuestos institucionales que garanticen que pueda haber una inspección de esto y que cuando se detecte pueda haber todo un protocolo que se lleve a cabo y hay una restitución de derechos. Entonces, digamos que institucionalmente México en temas como de restitución de derecho carece de presupuesto y esto tiene implicaciones muy importantes en el desarrollo futuro de niñas y niños, tanto como del país. Mariana Pría, coordinadora de incidencia política de Save the Children en México, te agradezco estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias. Buenas tardes.